El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, buenas noches, bienvenidos a otra noche de Hablando de Frente. Aquí en este programa nos sintonizan todos los jueves a las 7:30 de la noche por Canal 21 y cuando así no puedan hacerlo, estamos en las redes de YouTube de Bayarino Panamá y de Next Panamá. Hoy pues tengo un tema obligado de vacunas, aunque aviso de inicio, me van a ver ahora utilizando el teléfono porque estoy esperando que el equipo de defensa del presidente Martinelli me confirme una información bastante preocupante que ha estado circulando y voy a estar en unos minutos pidiendo que me confirmen y de ser ese el caso voy a girar el tema hacia ese tema porque sería algo completamente inaceptable. En relación al tema de las vacunas, que como ustedes saben, pues me quisieron hacer una relación mediática entre las redes sociales, entre el programa de la periodista Misrachi, entre lo que es el grupo de Foco, tratando de establecer que en el año 2014 yo tenía algún tipo de relación social o de abogado, o que por lo menos él había dicho eso, el señor que había estado hoy día indiciado por el tema de ser el doctor falso de las vacunas, y pues obviamente lo negué porque jamás ha existido tal cosa como una relación ni profesional, ni comercial, ni de absolutamente ninguna índole con el señor. Pero eso sí me trajo a mí a hacer una reflexión y es una que yo voy a compartir con ustedes. Primero, las explicaciones que tenía que hacer sobre ese caso las hice en el programa de ellos mismos, porque yo digo que cuando yo voy a dar mis explicaciones, voy a donde me inviten y a donde tenga que hacerlo. Así es que allá fui a donde ellos y esa entrevista está colgada en mis redes de YouTube de Bayarino Panamá. Para los que quieran ver la contestación que hice, y ahora voy a hacer una pequeña ampliación, pero no quiero correrme el programa en eso. Este programa, cuando yo pensé el nombre, se llamó Hablando de Frente. Le di vueltas a muchos nombres y eso quizás definía mi manera de ser de la manera más puntual. Y eso, yo quería un programa porque yo estaba viendo todas las cosas que ocurrían en los distintos canales. En ese momento lo veía desde la óptica de abogado y muchas cosas me dolían. Y una de las cosas que me dolían era la justicia mediática. ¿Y qué es la justicia mediática? Una justicia que no tiene nada que ver con lo que está en los expedientes, pero que comunicadores, ya sea porque tienen un sesgo específico, un interés muy particular, ya fuera por ignorancia de la ley, ya fuera por ignorancia del caso, porque no habían entrado en el expediente a conocer lo que realmente había, ya fuera porque tenían que sentir que tenían que ir con la ola mediática, es decir, lo que la gente quisiera o quería en el momento de acuerdo a lo que interpretaba. Y entonces, en base a eso, yo veía a mucha gente pasar por titulares dolorosos, por comentarios dolorosos, porque de alguna manera hay comunicadores que se creen los dueños de la verdad. Creen que porque tienen un programa pueden decirle lo que le dé la santa gana a quien le dé la gana y que si ellos dicen que hay que meter preso a una persona, pues más vale que lo metan preso porque si no ellos continúan con la cantaleta mediática. Son sicarios mediáticos, son terroristas de la pluma, son personas que se dedican a hacer mal a través de la profesión de comunicación. Y yo dije, yo voy a tener este programa y en este programa lo primero es que lo voy a hacer independiente. Es decir, que a mí nadie me llame a decir
qué es lo que tengo que decir o qué es lo que no puedo decir. Y yo tengo que decir con muchísimo orgullo que durante los casi 3 años que yo tengo haciendo el programa con esta empresa, yo jamás he recibido una llamada sobre qué debo decir o qué no debo decir, porque yo además fui muy claro que el día que esas cosas suceden, yo agarro mis muleles y me voy a hacer mis programas por YouTube, en otro programa, a hablar en el parque público, lo que sea, pero a mí no se me dice qué decir y qué no decir. Si eso fuera así, yo no pudiera llamar mi programa Hablando de Frente. Fuera un títere el que les habla aquí, y yo de eso sí tengo pues muy poco. Entonces, cuando decido hacer el programa Hablando de Frente, digo, lo voy a hacer con un contenido mediático, pero que sea jurídico, que logre explicarle a la gente términos que son de carácter legal y tratar de ponerlos en el entendimiento de las personas que no dominan la terminología legal, es decir, en el lenguaje común ciudadano. Dije, voy a hablar de frente contra quien sienta que deba hablar, así sea el presidente de la República, así sea el vicepresidente, así sean los ministros, así sean magistrados de la Corte, así sean procuradores, y voy a aceptar las consecuencias de eso, sea que me metan preso, sea que me maten, sea que me difamen, sea lo que sea. Yo acepté esas consecuencias cuando yo decido hacer este programa. Y tomé la decisión de que quería tratar de ser objetivo. Es decir, que yo quería que aunque fuese mi enemigo, si yo veía temas jurídicos que no eran lo que yo internamente quisiera, porque a muchos de ellos, quién sabe, humanamente, emotivamente, afectivamente, quisiera verlos presos y a veces hasta peor. Pero yo dije, cuando ese escenario no se preste para eso, yo no voy a estar forzando el sistema de justicia, haciendo como sicario mediático, diciendo, este fiscal hizo mal por esto, este juez hizo mal por esto porque no lo metió preso, debió meterlo preso. Y yo creo que eso se ha probado aquí, incluso con casos que yo he manejado. Cuando me tocó, por ejemplo, que inadmitieran inicialmente, y después fuimos a la apelación, pero que inadmitieran la demanda civil que yo había puesto en contra de Kenia Porcel. Y creo que ustedes me vieron hablar de la juez. Yo dije que siento que tengo una tremenda juez en ese momento, que no coincidimos en esa decisión, como no coincido en varias cuando vamos a sede de apelación, y en efecto, en muchas ocasiones ganamos esa apelación. Pero yo no podía hablar mal de la juez por eso, porque sería un despropósito desacreditar el sistema por eso. Entonces, a pesar de que esa decisión no me beneficiaba en ese momento, o no era lo que más quería, pues yo tuve aquí la delicadeza de decir, esta juez, en mi criterio, ella está equivocada en lo que está planteando, pero ese es mi criterio. Pero sí acepto que pueden haber dos posturas, porque es que también los abogados reconocemos cuando nosotros estamos ante posturas que son en donde hay diversas opiniones, hay distintas opiniones. La mía no es la verdad absoluta bajo ningún concepto, pero yo trato de explicar mi posición y en efecto sustentarla con fuerza y decir esa es mi verdad, quizás no es la verdad de la única verdad o la forma en que la puedan interpretar otras personas, pero yo sostengo y soporto la mía tratando de hacer valer mi criterio jurídico. Pero nosotros los abogados sí sabemos, al igual que lo sabe un médico, cuando uno tiene un colega hablando bestialidades. Es decir, cuando la persona está diciendo una reverenda sandez, hay cosas que no aceptan dos opiniones. Y esto lo digo con el mayor respeto. Pero es como si a un médico le dijeran, agarra y oye a otro médico y le dice, tómate una Pepto-Bismol, tómate un Pepto-Bismol, porque eso te va a quitar el cáncer, el SIDA y de paso sea el Parkinson. Entonces, el otro médico que está oyendo eso, ¿verdad?, tiene que saber que eso es una burrada. O sea, eso es donde llegan los niveles en donde uno puede decir, no, espérate, esto es una burrada.
Y a veces uno dice, ¿por qué la burrada? ¿Cuál es el objeto detrás de la burrada? Entonces, cuando nosotros vemos opiniones en ciertos medios sobre diferentes temas que pudieran tener dos opiniones distintas, nosotros sabemos como penalistas y como abogados qué temas generan debate incluso entre nosotros los abogados. Y nosotros decimos, perfecto, yo me inclino más por esta posición, yo sostengo esta posición, pero acepto que existan colegas que tengan otra posición. Aquí me escucharon en un momento dado a mí pararme en la manera más firme posible cuando aquí se quería decir, por ejemplo, que es que un magistrado, así fuera magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quería quedarse con el caso de Ricardo Martinelli en la Corte, porque según él, a pesar de que fuera exdiputado, él quería mantener ese caso con él y según él no tenía superiores. Y aunque eso lo dijera un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal, pues nosotros teníamos derecho a expresar un criterio distinto y a decir, ese señor está completamente equivocado, aunque el cargo jerárquico de él fuese de un nivel superior. Porque es que yo digo, espérate un momentito, yo estudié lo mismo que él y quién sabe hasta más que él, o no sé si él más que yo, pero uno estudió lo que uno ejerce y él no me va a decir a mí que eso es así. Eso llega a un nivel de aberración extremo. Entonces, yo sí tengo que decir que en este aspecto de las vacunas hay gente que tiene diferentes criterios y yo vengo a defender uno de ellos. El criterio que mucha gente quisiera, y por eso este programa no se llama Hablando Bonito, este programa no se llama Habla lo que la gente quiere oír, dile a la gente lo que lo pondría feliz, este programa se llama Hablando de Frente. Yo digo las cosas como las pienso, digo las cosas como siento que las dice la norma y las defiendo. Incluso tengo familiares míos, amigos míos, gente que me quiere, que sé que me quieren legítimamente, y que me dicen, Alfredo, ¿para qué te metes en esos temas? ¿Para qué defiendes a ese si sabes que le va a caer el mundo entero encima? Porque yo soy así. Porque mi programa se llama Hablando de Frente. Y si yo creo que algo es de esa manera, lo voy a defender. No voy a permitir que básicamente 5, 6, 7 periodistas irresponsables y otro par de opiniólogos irresponsables que no han visto un expediente, cocinen mediáticamente a quien les da la gana porque ellos sienten que tienen una cabeza de trofeo y que tienen que meter preso a quien ellos les da la gana o eso no funciona. Y trato de concientizar a las personas que no están en esa situación aún para que de alguna manera entiendan que cuando eso se permite, el sistema corre peligro, porque nosotros tenemos en efecto algunos jueces que se acobardan, algunos fiscales que se acobardan y que funcionan al son y al ton de los tambores de ciertos medios de comunicación que les meten la presión mediática y ese fue el día que nosotros dejamos de tener jueces y fiscales para tener a títeres del sistema mediático en donde cuando dicen fulano de tal cosa hizo, más vale que lo metan preso porque si no el corrupto es el juez. Yo tengo una experiencia personal que me llevo con mucho orgullo y es cuando un juez de la República de Panamá a mí me llamó un día y me dijo, Alfredo, quiero darte las gracias porque eres de las pocas personas que se atreve a defender nuestros fallos. Y eres de las personas que no te importa básicamente qué te digan a cambio. Y sabes qué, Alfredo, la labor que estás haciendo es importante porque tengo colegas míos acobardados. Porque un juez cuando agarra y le da la fianza a alguien o libera a alguien o le dan una medida cautelar, al día siguiente salen titulares, juez corrupto, juez hizo tal cosa, y los jueces ya están acobardados algunos y no se atreven para que no le caigan los medios. Y me dice, Alfredo, la gente tiene que entender porque ese juez también tiene familia, también tiene hijas, también tiene tal cosa. Y me dice, si el juez
lo mete preso porque el medio quería que esté, entonces el juez es un héroe, es lo máximo, es etcétera. Dentro de este caso, fíjense que de ese magistrado que yo les estoy hablando, que me tocó adversar en su momento, y también me tocó llevar caso con él cuando era abogado, o sea, lo he tenido en todas las posiciones. Hoy en día es un abogado más y le toca ejercer esta defensa que está cuestionada dentro de una de las personas porque se fue a reunir en el despacho del procurador una de las personas que estaba siendo indiciada dentro de este proceso de las vacunas. Yo les voy a decir, para el que quiera creerlo o no, les voy a decir cómo es el cuento de las vacunas. El que no quiere creerlo, el que quiere creer lo que está sucediendo en otros canales, perfecto. Aquí empieza el tema de las vacunas, producto de un chat de una familia hebrea. Y dentro de ese chat de la familia hebrea, que habían como 60 personas, entró dentro de esos grupos, entra un contacto que mandan ahí a una de los integrantes del grupo y dice Pfizer-BioNTech. Y dice, mira lo que me dijeron, dicen que esta persona está poniendo las vacunas. Una de las personas de ese chat decide llamar. Oiga, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se están poniendo las vacunas? Y la persona que se hace pasar por doctor, sí, yo soy médico, no le expresa cómo consiguió esas vacunas, dejándola, lo que no estoy diciendo que la persona no pensara o que ni es del Estado o que venían de afuera o que si la sacaban del chorrito de la séptima mediodosis que sale de labial, tal y cual. Eso no se explicó y la verdad es que la persona no toma la previsión de decir, ¿y tú de dónde sacaste eso? Y mucha gente dice, ¿y cómo eso puede pasar? ¿Cómo es que tú no vas a preguntar de dónde sale eso? Y la verdad yo lo preguntaría. Y a lo mejor usted lo preguntaría. Y mucha gente lo preguntaría. Pero yo me he topado con mucha gente que dentro de la desesperación, pues le han vendido libertades de personas. No, yo te vendo la libertad, dame plata y tal, la persona se va. Y mentira, los estafaron. Y tengo gente que les han vendido citas médicas y tengo gente que les han vendido rifas desde la cárcel para agarrar y que les manden tarjetas de teléfono. Y entonces eso se llama cuando la gente en sus 5 minutos cae. Bueno, esa persona que hace contacto le dice a la persona, yo necesito 2, una para mi hijo y otra para el hijo de la nana. Y la persona le dice, lo que pasa es que tienen que ser grupos de 6 porque de un frasquito salen 6. Entonces la persona va para atrás al grupo. Oye, conseguí a la persona, pero dice que tienen 6. Alguien necesita y, por supuesto, ahí salieron el otro poco. Y se hace el primer lugar de vacunación en donde estaban las familiares, amistades de esta persona que terminan cubriendo el primer espacio. Una de estas personas que estaba para ser vacunada en este lugar, este supuesto doctor había fallado 2 veces a las citas iniciales y no había ido. A la tercera ocasión se aparece y una de las personas que estaba cuando me ven voltear así es que estoy viendo el reloj para ver el tiempo, cuando una de estas personas estaba en una cita médica. Y en esa cita médica le dice al doctor y a otras personas que estaban ahí, le dice, me tengo que ir corriendo porque llegó el doctor de la vacunación. Y se va para el otro lado. Y una de las personas que estaba ahí le dice, ve, espérate, ¿y será que puedo ir? No sé, anda a ver para ver si agarran y te ponen la vacuna. Y pone 2 vacunas más en ese lugar. Cuando es una de esas personas que está ahí, familiar de la señora Vega, agarra y le dice, ve, Denise está buscando quien pudiera vacunar porque ella tiene un problema en el tema de su personal, que maneja temas delicados, etcétera, y tal y cual. Y Chuleta estaría necesitando, ¿tú pudieras conseguir? Y la persona dice, sí, yo puedo conseguir, claro. Y bajo ese aspecto en particular es que entonces llaman a Denise para ver cuántas personas es que necesitaba vacunar y ahí es donde más de una decena de personas terminan vacunándose en ese lugar. Esa información de alguna manera llega a la periodista Flor Misrachi.
Quienes me conocen saben que no es una periodista de mi predilección, pero Flor Mizrachi hace un descubrimiento que es importante, porque de hecho, en su momento, se estaban haciendo unas vacunaciones que resultó ser o pareciera ser, y quiero ser responsable en este momento porque todavía no hay confirmación oficial, pero todo aparenta ser que no son vacunas. Entonces, qué bien por la periodista que logra descubrir esto, ¿verdad? Y que pudiera haber parado a un médico falso que está inyectando otra cosa que ahora mismo parecieran no ser vacunas, y ahora les voy a decir por qué, porque eso pudiera incluso haber producido un tema contra la salud y además que la gente se sintiera muy segura, sintiéndose vacunada y saliera y resulta ser que no estaba pues con nada de eso. ¿Qué pasa después de eso? Que cuando hasta ahí el trabajo periodístico es un trabajo que estaba bien llevado, con algunas excepciones de temas de que si entró al domicilio, etcétera, pero el descubrimiento periodístico era positivo. Pero ¿qué pasa? Después de eso son las especulaciones y eso es lo que le hace daño a la investigación. Porque detrás de las especulaciones, y ojo, aquí yo no estoy diciendo si alguien hizo mal, no, si violó la moral, las buenas costumbres, la ética, si cometió un error, si fue sorprendido, si no. Yo lo que estoy diciendo ahora es que vendría desde la normativa penal y lo voy a pasar a explicar. ¿Qué pasa? Que cuando se da esa vacunación y aparece eso, lo que se trató de insinuar es que el local ese se estaba dedicando a la vacunación. Y trataron de hacer toda una serie de conjeturas basados en que la ministra de Salud tiene algún tipo de relación comercial. Miren, quien conoce a la señora Denise Vega sabe que miles de personas van a entrar en la definición de relación comercial con Denise, porque Denise Vega tiene laboratorios desde que hacen prueba de hisopado hasta los que guardan no quiero equivocarme en los términos porque son términos médicos, pero los que guardan el tema del ADN de los bebés cuando nacen y una serie de cosas. Entonces, cada vez que hace un contrato, cada vez que hace esto con 1000 personas, y si la doctora es ginecóloga, pues por supuesto que existirá algún tipo de grado. Pero no había nada que apuntar hacia allá. Pero la ferocidad mediática sí se fue hacia ese lado. Y sí se fue incluso hasta el gobierno, y sí se fue, y pudiera en un momento dado haber sido una tesis de investigación, sí, pero lo primero que uno hace es investigar antes de embarrar. Entonces, no embarrar y después investigo. Cuando se da la investigación, resulta ser que empezamos a darnos cuenta que algo había raro, y yo sí leí el expediente, porque primero, la versión que ellas decían estaba confirmada en los chats, es decir, se llamaron el 1 de junio, antes del 1 de junio estaban los chats, oye, mira que tengo este doctor, tal. Es decir, claramente ellas no tenían conocimiento de eso y pues una incluso tenía el pago de los $200 que había salido por el banco, tal y cual, y todo el mundo lograba señalar hacia un médico, que resultó ser no médico. Primer punto que puso a dudar que si las vacunas eran reales o no, porque ¿para qué va a haber una persona que no sea médico vacunando de manera real? Entonces, esa persona que terminó siendo médico falso y que tiene todo el derecho todavía, incluso, y así lo hacemos en este programa, la presunción de inocencia, pues esa persona terminó siendo señalada por muchas personas como la persona que estaba haciendo esto. Ahora, cuando quisieron decir, espérate, es que ¿será que ellos se inventaron el médico falso ahora para tratar de generar una tesis y tal y cual? Déjeme decirle una cosa. La que sacó la foto del señor portando las vacunas fue Flor Mizrachi. O sea que es imposible que haya podido ser inventado por eso. Y cuando trataron de decir en el programa de ella, una persona que se apersonó, que es que si yo tenía algo que ver con ese señor y que por eso me habían llamado a la investigación, pues tuve que decirle a la señora Flor Mizrachi, a mí quien me llamó para estar en esta investigación, Flor, fue el hermano de tu mamá, un abogado muy reconocido, muy querido, que hace las cosas muy correctas, pero fue él quien me llamó y por eso tuvo que quedarse calladita, porque es que así fue, no fue de otra manera. Entonces yo lo que quise decir en un momento dado fue, esta gente fue engañada. No sabemos qué sustancia se
se puso en la mitad y pudieran tener un delito contra la salud en donde ellos tuvieran que responder. Yo entiendo aquí a la ciudadanía, no crean que no la entiendo, que la gente dice, ¿cómo carajo perdón por la palabra, cómo de víctimas, de personas que querían aprovechar el sistema, cómo pueden terminar de víctimas? Y entonces aquí es donde yo paso a hacer la explicación ya no de lo que es Alfredo Vallarino, sino lo que dice el derecho penal. Entonces, si usted va con todo el conocimiento, usted va y viene un señor y le dice a usted, por ejemplo, una de las 20 ejemplos que les puedo dar, usted agarra y le dicen, mire señor, lo que pasa es que usted le pone una boleta de tránsito y viene un señor afuera de esos tramitantes del tránsito y dice, yo a usted por $20 le quito todas las boletas que usted quiera, o la placa o lo que sea. Y usted le da a ese señor $20, 200, lo que sea. Y ese señor agarra y se perdió. Mire, señor, a usted lo van a poder acusar de lo que quieran, pero no lo van a poder acusar de corrupción de servidores públicos si ese tipo no es servidor público. Lo que hizo fue estafarlo a usted. Porque obviamente, aunque usted tenía la intención o podía tener la intención de que eso fuese así, pues se da lo que sería un delito imposible porque le falta un condimento para realmente ser un delito y en este caso es que sea un servidor público. Entonces, si usted quiere matarme a mí, pero usted agarra la televisión ahora mismo y usted le mete 5 tiros a la televisión, a su televisión, porque usted piensa que va a matarme, o porque usted no sabía que era la televisión, usted vio la imagen mía en su casa, agarró, sacó la pistola y metió 2 tiros. Pues a usted podrán acusarlo de cualquier cosa menos homicidio. A usted no lo van a acusar de homicidio aunque usted haya querido matarme. Si usted llega y se estaciona en un lugar, en un supermercado, y usted viene el guardia de seguridad y le dice, no, porque te vamos a poner una infracción por tal cosa, y usted en su cabeza entiende que él es del tránsito, y usted le paga a él, y después se da cuenta que no es del tránsito, aunque usted hubiera querido hacer eso, el señor no era un funcionario público y usted no puede terminar eso. Y les explicaba también cómo podían tener la condición de víctima. Si usted llega, particularmente en los delitos contra la salud, si usted llega a una estética en donde usted sabe que no se pueden hacer tratamientos de mesoterapia y usted llega a esa estética y cuando usted llega a esa estética le inyectan a usted algo que no sea el producto de mesoterapia, algo que a usted le produce una alergia, algo que a usted, alergia, llámese una simple lesión, llámese algo, lo que sea, esa persona va a poder ser sancionada por ejercicio ilegal de la profesión, va a poder ser sancionada por un delito contra la salud pública y múltiples otras conductas e incluso si usted le pagó hasta por estafa. Entonces, yo no inventé la norma. ¿Quién sabe? Hay cosas que deberían cambiar de esa forma, pero yo no la inventé. Entonces, si las personas tuvieron la intención, que eso todavía no está acreditado, pero vamos a poner que tuvieran la intención de que me dieran la vacuna del Estado y de que pagarle a un funcionario público, pero resultó ser que no era la vacuna del Estado y no era el funcionario público, pues aunque quisiera el 90% de la ciudadanía ver a la persona presa porque mira que quiso hacer mal y tal y cual y tal, bueno, no existe el delito porque no había ni el funcionario público y no había tampoco el bien del Estado. Entonces, hasta este momento, ¿por qué se presume que no son del Estado? Primero, porque no hay nadie que esté diciendo falta tal de tal lote, ni hay un informe de Contraloría, ni nada por el estilo. Pero adicional a eso, porque las personas, las pruebas particulares que se han hecho hasta ahora y que van a ser reforzadas con el Gorga, implican que las personas no han levantado anticuerpos de eso. Es decir, se les inyectó algo que no era lo que tenía que ver, porque el tipo no era doctor, porque a muchos no los pusieron a esperar los 15 minutos, porque ninguno presentó síntomas post de la vacuna,
porque resulta ser que las tarjetas terminaron siendo falsas. Entonces había una serie de elementos que nosotros decimos, oye, en un indicio muy grande, esto puede ser hacia acá, pero, bueno, puede ser que sea distinto, pero esperemos la investigación. Era lo menos. Pero ¿qué pasa? Que a la fuerza mediática detrás de esto, que, vuelvo y digo, un buen ejercicio periodístico, pero no les convenía decir, mira, después de todo esto, lo que encontramos fue que habían unas personas cometiendo una estafa que podían ser 30 o 40 dosis, que terminó siendo una estafa de $6,000 o $8,000 en la mitad o menos, y que eso es lo que al final de cuentas se encontró de toda la bulla nacional que se hizo. Y entonces, como ese es el criterio, muchas personas se pusieron detrás de esto a defender una historia y una tesis, y en eso quedé yo siendo el socio supuestamente hace años de Matías. Les voy a pedir a ustedes que me disculpen un segundito nada más, porque estaba esperando esta noticia y en efecto se nos ha ido tiempo, pero justo aquí estoy recibiéndola, lo quiero poner aquí, estaba esperando justo esa comunicación y voy a pedirle a Controles que me den unos minutos. Acaban de anunciar a la defensa de Ricardo Martinelli que han variado el tribunal de juicio oral. Miren, si eso ha pasado, aquí hay que buscar al funcionario o a los funcionarios que están haciendo esto y va a haber que meterlos presos. Y si no es en este gobierno, pues va a tener que ser en otro gobierno. Porque aquí no se puede estar jugando con la justicia. Miren, hay lo que se llama el juez natural. ¿Qué significa el juez natural? Yo de verdad estaba esperando esta noticia y hasta me distraje y disculpen, pero esto de verdad que me pone hasta de pésimo humor. Hasta hace unos días se había comunicado en el proceso, voy a querer tenerlo aquí, que iban a intervenir en el juicio oral las jueces Juárez, Terán y Castillo. Es decir, ese era el tribunal que se había conformado supuestamente para el segundo caso de pinchazo de Ricardo Martinelli. ¿Qué dice el principio de juez natural? Que tú debes ser juzgado por un tribunal que esté previamente constituido, ¿verdad? Que no te lo van a variar, porque si yo te puedo escoger al juez, te puedo escoger la sentencia. Entonces, ahora faltando unos días, la fiscalía, el fiscal del caso, ¿para qué? No sé, pero agarró y pidió supuestamente que le dieran los nombres de los nuevos jueces que van a actuar supuestamente la otra semana. En contestación hecha por oficina judicial, y ahora sí estoy en capacidad de confirmar esto, se ha informado que entran las jueces Francois, Saavedra y Osorio. Y yo quiero preguntarle a oficina judicial, ¿quién se atrevió a hacer esto y por orden de quién? Porque ustedes no pueden variar el juez natural. Aquí la gente que se prepare para ir a las calles, y óiganme lo que le estoy diciendo, porque en este programa nunca he llamado a la gente a ir a las calles por decisiones absurdas. Estas son decisiones que se están pasando de todo criterio jurídico. Estas son decisiones en donde se está diciendo aquí vamos a hacer lo que nos da la gana. La única manera que se puede mover un tribunal de juicio oral es porque alguno de los jueces presenta un impedimento justificado, porque alguna de las partes recusa a un tribunal o porque el juez o se murió o terminó incapacitado. Variar un tribunal de juicio oral quiere decir que alguien le está escogiendo los jueces a Ricardo Martinelli. Yo en este momento no tengo suficiente información para saber quién, pero tiene que ser alguien con mucha fuerza para hacer eso. Y que me escuchen, porque yo lo dije, sea quien sea que se ponga detrás de estas decisiones a jugar con el derecho, nos va a encontrar de frente, en los tribunales, en la calle y donde tengan que encontrarnos. Es absolutamente ilegal, es absolutamente inconstitucional y pasará a ser otra violación de los derechos humanos. A usted no le pueden decir, este es su juez, estos son sus 3 jueces
y cuando usted va para juicio decir, ¿sabes qué? Mejor no. Segundo juicio y mejor no, mejor te vamos a poner estos 3 juicios. Yo le pido a la comunidad jurídica en general, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, esto es para pronunciarse con el colegio y con una conferencia grande en donde espero que vayan todos los colegas de este país. Hoy se lo pueden hacer a esa persona, mañana se lo pueden hacer a cualquiera. Ya tiene que parar este tema y si los abogados tenemos que marchar, tenemos que marchar. Si los abogados tenemos que encadenarnos en la corte, pues hay que encadenarnos en la corte. Si hay que mantenerse en la calle, pues habrá que hacerlo. Pero aquí tienen que parar ya esta pendejada de que creen que aquí van a agarrar jueces a la medida como quieran y van a hacer el juicio a la medida. Y que si pierden el juicio vuelven y lo hacen. Y cuando vuelven y lo hacen, vuelven y escogen jueces. Está bueno eso. Y cualquier persona de la oficina judicial o de la Corte Suprema de Justicia que esté detrás de esto, que me oiga bien, que sea en este gobierno o sea en el próximo, yo me voy a garantizar que usted sea juzgado, sea quien sea que está detrás de eso. Los veo así hasta el próximo jueves aquí hablando de frente.